Hola, buenos días. El día de hoy mi equipo y yo expondremos acerca del tema de grupos T, fundado por Kurt Lewin y utilizado principalmente dentro del área organizacional. Mi equipo está conformado por Ileán, Stephanie, Carol, Joss y yo, Nico. Respecto al contenido que vamos a abordar a lo largo de la exposición, se encuentran los antecedentes, los representantes, la filosofía, el lenguaje y términos, objetivos, cómo se utiliza, estrategias o técnicas y el perfil del aplicador. Iniciando un poco respecto al recorrido histórico, se debe de entender que el origen es en 1943, empieza en Bridgeport, que prácticamente es por una cuestión de discriminación racial. Hay mucho racismo en ese momento, entonces se le pide a Kurt Lewin que busque una idea para poder disminuir esta problemática, y él lo que empieza a hacer es organizar reuniones para reducir esta tensión. Entonces estas reuniones empiezan a asistir personas de forma activa y pues empiezan a comentar cosas. Es como una clase de grupo donde al principio nada más iban como a compartir ideas, y esto dio inicio al primer grupo T, que viene siendo un espacio de aprendizaje experiencial e interacción en el tiempo real entre participantes y facilitadores. Después, continuando en 1947, Kurt Lewin, después del éxito que fue este grupo, dio las bases para fundar lo que viene siendo National Training Laboratories, que se utiliza para formalizar la metodología que tiene en mente dentro de este grupo, pero desafortunadamente Kurt Lewin muere ese año justamente que empieza a trabajar con ello. Entonces, como fallece, su trabajo es continuado por sus colegas, que son Leland, Bradford, Ron Pettit y Ken Bene. En 1950 fue cuando sucedió la mayor popularidad y expansión de esos grupos. Se vuelve muy popular sobre todo en el área organizacional, como son las empresas, las universidades y el ejército de Estados Unidos principalmente. Y pues justamente se utiliza demasiado porque se muestra que tiene una gran mejora dentro de la gestión organizacional. Y fue hasta 1960 cuando ya se consolida este método, o sea, termina fortaleciéndose de forma académica. Y esto hace que en 1968 en Stanford se termine adaptando como dentro de la currícula de esta universidad, y se imparte el primer curso de dinámica interpersonal en esta universidad. De hecho, en esta universidad, en 1968, es cuando se implementa el primer curso y se agrega como una materia pues, de Stanford, y se vuelve muy popular dentro de esos años. En 1968, David Bradford en Stanford incorpora este modelo ya de forma más sólido, y hace que el modelo, justamente lo que se mencionaba anteriormente, se consolide ya como una materia optativa, que adquiere el nombre de Touchy-Feely, y, y se vuelve muy popular en ese momento, en esas décadas. Pero unos cuantos años después, en los años de 1960, sucede el declive de los grupos T, que poco a poco van perdiendo fuerza, y surgen otros tipos de alternativas, como lo vienen siendo grupos de encuentro, seminarios de conciencia. Y pues estos parten del movimiento del potencial humano, con prácticas que son más agresivas y comerciales, justamente por esta cuestión social del mundo, donde empieza el auge económico y se busca más esta idea capitalista de volverlo más útil, entre comillas, ¿no? Y que pueda aportar más a la sociedad capitalista, y por eso se usa un enfoque más agresivo y comercial. Pero a pesar de haber tenido
este, este declive y que ya no sea algo que se utilice, o al menos no de forma pues recurrente, vaya. El modelo sí tuvo un legado. eh, Terminan dando claves para cuestiones como la comunicación interpersonal, la retroalimentación y la dinámica de grupos. Y pues estos terminaron ayudando a que se gestionara a que ayudaran a la gestión organizacional moderna, y además se dice que los grupos T murieron con éxito, pues sus ideas se pudieron difundir correctamente y de forma amplia. Además de que en Stanford todavía existe esa optativa que se había agregado en el año 1969, todavía sigue existiendo esa optativa, que aunque a pesar de que ya no sea tan popular, todavía sigue utilizándose, entonces sigue teniendo como cierta visibilidad. Bueno, dentro de los personajes importantes en la creación de los grupos T está Kurt Lewin. Él fue el creador del concepto y pionero en la dinámica de grupos. Planteó la dinámica de grupos y la teoría de campo. Además, sus ideas fueron la base de los grupos T. Leland Bradford fue el que más impulsó los grupos T después del fallecimiento de Lewin. Él fundó la NTL, que es fueron los Laboratorios Nacionales de Entrenamiento, y defendió que el aprendizaje debía ser vivencial y basado en la retroalimentación de grupo. Kenneth Benet explicó los roles que surgen dentro de los grupos, de tarea, de mantenimiento y disfuncionales, lo que ayudó a entender mejor la dinámica grupal dentro de los entrenamientos. Ronald Lippi aplicó los grupos T al cambio social y educativo. Fue clave en el estudio de los estilos de liderazgo y en cómo generar cambios de conducta en organizaciones. Filosofía o paradigmas. La psicología humanista estudió las fuerzas del grupo que parten de la persona y su dinamismo interior hacia el crecimiento. Los grupos orientados a lograr un mayor desarrollo personal y una mayor facilidad de comunicación entre quienes asistían. Teoría de campo. Lo define como la manera de plasmar la idea de que la psicología no debe centrarse en el estudio de la persona y el entorno como si estas fuesen dos piezas de analizar separadamente, sino que hay que ver el modo en que se afectan entre sí en tiempo real. El grupo como una entidad propia. Lewin consideraba al grupo como una realidad sui generis, una entidad única, que no es simplemente la suma de sus individuos, sino un sistema con sus propias dinámicas e interacciones. Retroalimentación como herramienta de cambio. La filosofía central detrás de los grupos T es que los miembros pueden aprender y mejorar al observar y analizar su propia conducta y la de otros. Este proceso de retroalimentación, llamado feedback, sobre el comportamiento permite el autoconocimiento y el autodesarrollo. Investigación-acción. Lewin propuso que para entender un sistema es necesario cambiarlo. Este principio fundamental de la investigación-acción. Los grupos T son una forma de aplicar esto, ya que los miembros no solo observan, sino que también se involucran activamente en el cambio y mejoran su funcionamiento social e interpersonal. Lenguaje, términos y palabras clave. Dinámica de grupos. Kurt Lewin describió la dinámica de grupos como el modelo en que los grupos y los individuos actúan y reaccionan ante circunstancias cambiantes. Sus estudios sobre la dinámica de grupos incluían la naturaleza de los grupos, leyes, establecimiento, desarrollo e interacciones con otros grupos, individuos e instituciones. Adiestramiento de sensibilidad. Proceso de aprendizaje grupal donde la interacción entre sus miembros genera retroalimentación mutua, permitiendo que cada participante comprenda cómo su comportamiento afecta a los demás y modifique su forma de actuar para mejorar sus habilidades interpersonales y de liderazgo. Aprendizaje grupal. El grupo se convierte en un laboratorio donde los miembros experimentan y aprenden a través de la dinámica interpersonal. Cambio de conducta. El objetivo es que cada individuo sea capaz de observar y comprender su propio comportamiento y luego introducir cambios positivos para mejorar sus habilidades sociales, la comunicación y la resolución de conflictos. Entorno de confianza.
Se fomenta un ambiente seguro y de confianza para que los participantes se atrevan a experimentar nuevas conductas y expresar sus sentimientos libremente. Conocimiento de dinámica de grupos. La capacitación se basa en el conocimiento de la psicología de los grupos y las relaciones interpersonales para facilitar el aprendizaje individual. Ahora bien, veremos los objetivos de los grupos T. El objetivo general de este modelo es proporcionar a los participantes una capacitación relacionada con sus necesidades internas, sus valores, sus percepciones y sus potencialidades, ayudándolos a descubrir y a percatarse de sus dificultades en sus patrones de participación, así como a experimentar conductas más integradoras con la ayuda de los demás participantes. De acuerdo a lo anteriormente hablado, se identifican 7 áreas particulares del aprendizaje, las cuales son identificadas por Bene, Bradford y Lippitt. El objetivo 1 de estas áreas de aprendizaje particulares viene siendo el incremento del conocimiento, habilidad y sensibilidad para percibir las reacciones y expresiones emocionales, tanto personales como las de los demás miembros del grupo. Esta parte viene siendo como una parte más espontánea, en donde, pues digámoslo así, realizas una actividad en donde pues surgen estas emociones espontáneas y los demás se vuelven conscientes tanto de sus propias reacciones como las de otros. En el objetivo 2, dice que el aumento de la habilidad para percibir y para aprender los efectos de las acciones propias a través de la captación de los sentimientos personales y de los sentimientos de los demás. De hecho, justamente como se puede ver, creo que solamente es como una evolución del objetivo 1, solamente que en este objetivo 2 vienen siendo más a profundidad, en donde te vuelves mayormente consciente de estos sentimientos individuales y justamente de cómo otros posiblemente tienen estos mismos sentimientos, ¿no? Entonces hay un ápice de correlación ahí. Ahora bien, veamos el objetivo 3, que dice que el desarrollo y clasificación de valores y metas personales acorde a aproximaciones objetivas y científicas en base a las acciones y decisiones personales del grupo. Esto tiene mucho que ver con qué tipo de valores se construye el grupo y qué tipo de valores busca de las otras personas. Entonces se busca ver y entender que vayan de acuerdo, ¿no? O sea, que vayan de la mano, que se entiendan, y pues esto con toda la intención, vaya, de que estas acciones sean acordes y afines a las decisiones personales del grupo. El objetivo 4 dice que el mejoramiento de la capacidad de verse a sí mismo y captación de conocimientos que hacen congruente la relación de los valores, metas y actitudes personales con actuaciones conscientes. Es decir, y creo que ya lo había mencionado anteriormente, y de hecho vienen muy relacionados, es esta parte de que pues lo que se dice va de acuerdo a lo que se hace, que haya una congruencia en, si digo soy honesto, pues hay una congruencia con lo que estoy diciendo, ¿no? Soy respetuoso, hay una congruencia con lo que estoy demostrando a otros. Por ejemplo, sería a la hora de participar en alguna X o Y actividad, pues tú mencionas ser una persona que le gusta el respeto, que le gusta darlo y que le gusta que otros se lo den, obviamente. Entonces, pues tú no te vas a poner a platicar en medio de esta actividad sin no prestar atención a la otra persona, porque pues eso es una falta de respeto. Entonces, como es esta congruencia que hay entre lo que se dice y lo que se hace. El objetivo 5 dice que busca, o más bien va a la adquisición de conductas más satisfactorias y adecuadas en relación con el medio ambiente. Pues vaya,
busca que la conducta del grupo como tal sea satisfactoria para todos y que se adecue según las metas u objetivos del grupo o vaya de acuerdo al tipo de grupo, ¿no? Que esté relacionado con ese tipo de ambiente. El objetivo 6 dice que el mejoramiento de la capacidad de verse a sí mismo y captación de conocimientos que hacen congruente la relación de los valores, metas y actitudes personales con actuaciones conscientes. De hecho, viene igual muy relacionado con básicamente el objetivo 4 y el objetivo 3, que viene siendo cómo te ves a ti. Y creo que en esta parte busca aprender a mejorar la capacidad de autopercibirse y justamente también del autoconocimiento que tiene a sí mismo, que nos va a llevar a la congruencia en relación a los valores o la congruencia en relación a actitudes personales, y pues esto nos va a llevar en algún punto a conseguir metas particulares. Ahora bien, vamos con el objetivo 7 y no menos importante, que dice que la crítica del propio proceso de aprendizaje, que es la crítica del proceso del propio aprendizaje, es decir, que se busca aprender cómo aprender, es decir, básicamente pues en este cambio de conductas pues estamos buscando reaprender, ¿no? Porque creo que al final del día todos crecemos de diversas formas y demás, entonces vamos adquiriendo una diversidad de conductas por todas las relaciones que tenemos y demás. Entonces pues esto para una mejor convivencia, para poder alcanzar metas, para ser congruente con los valores, para tener la empatía de entender a otros y tener una mejor convivencia grupal, pues necesita de soltar todo aquello que crees que ya sabes y volver a aprender. Ahora bien, vamos a hablar acerca de cómo es que se utilizan. Estos grupos T son utilizados en muchos ámbitos, tanto personales como en áreas sociales. Por ejemplo, tenemos el desarrollo organizacional. Este gestiona el desempeño de una empresa a lo largo del tiempo y en este ámbito se busca mejorar la comunicación y la colaboración entre departamentos. También tenemos el que se utiliza en la educación. Aquí se mejora la comunicación y el aprendizaje en el aula. Se desarrolla también programas de aprendizaje y estrategias para mejorar la motivación y el comportamiento de los estudiantes. También tenemos el desarrollo de habilidades de liderazgo, que en ese sentido se desarrollan las habilidades sociales, tanto en la toma de decisiones como en la comunicación efectiva en el grupo. De igual manera, la resolución de conflictos, que aquí se busca que se aprenda a manejar y resolver conflictos de manera constructiva y que además pues se desarrolle y se pongan en práctica las habilidades para la mediación y la negociación. Y por último tenemos que también se utiliza en el desarrollo personal. Aquí los participantes tienen la oportunidad de explorar sus propias fortalezas y debilidades y por ende trabajar en su crecimiento personal. Ahora veremos el cómo se aplica. Para que se pueda aplicar es necesario definir 7 pasos o 7 procesos que se deben realizar. Entre ellos tenemos el definir objetivos, el seleccionar participantes, el crear un ambiente seguro, tener un facilitador del proceso, además de actividades y ejercicios previamente establecidos, continuando con una retroalimentación y concluyendo con una reflexión y evaluación. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en cada proceso. Primeramente tenemos el de definir objetivos. Aquí se establece qué se busca lograr con el grupo T. Para continuar tenemos el de selección de participantes. En este proceso se eligen a los miembros del grupo de manera que sean representativos y que estén comprometidos. Para el paso 3 tenemos el crear un ambiente seguro. Esto quiere decir que se fomenta un ambiente de confianza y de respeto, donde los participantes se sientan cómodos y pues puedan compartir sus sentimientos y sus pensamientos. Para el proceso 4 es necesario tener un facilitador del proceso. Su función es guiar el proceso de los grupos T, asegurándose de que se cumplan los objetivos y se mantenga un ambiente productivo.
Para continuar tenemos las actividades y ejercicios que previamente fueron establecidos. Aquí se realizan las actividades y pues ejercicios diseñados para fomentar la comunicación, la colaboración entre los integrantes y el aprendizaje. Para continuar con una retroalimentación. Aquí los participantes se dan una retroalimentación mutuamente para mejorar la comunicación y el comportamiento. Y por último tenemos la reflexión y la evaluación. Aquí pues se reflexiona acerca de lo aprendido y se evalúa el proceso. Siguiendo con este tema, hablaremos acerca de las estrategias de estos grupos T. Tenemos que el aprendizaje es experiencial. Esto quiere decir que la obtención del conocimiento se logra a partir de las experiencias vividas. Este tipo de aprendizaje se basa en la reflexión y el análisis posterior a tales experiencias. También tenemos la retroalimentación, que como anteriormente mencionamos, son esos comentarios que se dan y recomendaciones mutuamente para mejorar la comunicación y el comportamiento entre los integrantes del grupo. De igual manera tenemos el análisis de procesos. Aquí se examinan los procesos grupales para entender cómo funcionan y cómo se pueden mejorar. Y por último tenemos el fomento de la participación, que como bien dice el nombre, pues se fomenta la participación activa de todos los miembros del grupo. Y ahora con las técnicas, se utilizan 5 técnicas diferentes. Entre ellas tenemos las discusiones grupales, que se utilizan para discutir temas relevantes y compartir las perspectivas. Además de ejercicios de comunicación, aquí se utilizan para mejorar la comunicación efectiva y la escucha activa. Y el role-playing, que es una técnica en la que los participantes asumen roles ficticios y actúan como si fueran personas diferentes en una situación dada. Se utiliza mucho para practicar habilidades y comportamientos en un entorno seguro. Además del análisis de casos, que esta técnica es utilizada para que a través del análisis puedan recuperar aprendizajes importantes. Y por último, la sesión de retroalimentación, que es muy utilizada para dar y recibir retroalimentación constructiva para el crecimiento personal y profesional. Dentro del perfil del aplicador hay diferentes áreas, pero su función principal es guiar al grupo, ayudando a que las personas vivan un proceso de autoconocimiento, mejoren sus relaciones y crezcan de manera personal y colectiva. Es importante resaltar esta parte de que funciona como guía y no es una especie de jefe o líder en el grupo, sino que es simplemente un facilitador. Dentro de la formación profesional, normalmente tienen estudios en psicología, educación, salud o trabajo social. Conoce sobre la dinámica de grupos y desarrollo humano. En las actitudes personales básicas, es una persona con empatía, pues puede ponerse en el lugar del otro. Tiene una aceptación positiva e incondicional, ya que valora a la persona como es, sin juicios, y además congruencia, pues es auténtico y coherente entre lo que piensa, siente y hace. Las habilidades prácticas que tiene, pues tiene presencia y energía para mantener activo al grupo. Brinda apoyo y contención a los participantes. Organiza las actividades y resuelve conflictos si es que surgen. También crea un ambiente seguro y de confianza. Maneja la escucha activa, la observación y retroalimentación constructiva y facilita la reflexión sin imponer juicios. Y pues bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.